Hola, hola, yo soy Melissa Cha. Bienvenidos a Juventudes Chileras, que es un espacio del podcast Contexto Please. Este espacio es financiado por la Organización de Jóvenes con Voz GT, que se dedica a empoderar a la juventud guatemalteca y abrir más oportunidades para la juventud. Hola, hola, mi nombre es Paulo Valiente y les damos la bienvenida a un episodio más de Juventudes Chileras. Hoy que tenemos un súper invitadazo acá, que ya lo vamos a presentar, es Kevin Segura. Si gustas, preséntate. ¿Quién es Kevin? ¿Qué tal? Un gusto, pues muchas gracias por el espacio. Me estoy ahogando de la emoción, literalmente. Pues no sé qué decir, la verdad es que mi nombre es Kevin Segura. He trabajado durante mis años universitarios, trabajé mucho tiempo temas de juventudes y pues precisamente uno de los reclamos que teníamos en su momento era ese relevo generacional que precisamente hoy estamos viviendo pues en algunas áreas del país. Y pues de formación soy arquitecto, urbanista en especial. Me encanta el tema de urbanismo, de políticas públicas, de juventudes, pero creo que hoy me toca también estar en un tema que fue una pasión anterior cuando era muy, muy joven, que es un tema de cultura y patrimonio, así que pues hoy estamos sosteniendo la peña en ese espacio. Pues muchas gracias, Kevin, por aceptar la invitación y nos sentimos alegres, la verdad es que contentos de tenerte acá. Como te comentaba yo, hemos visto la labor que tú estás haciendo y ahora nos decías que ahora estás en el cargo administrativo del Palacio y que nos llama la atención porque hemos visto que ha habido un poco más de apertura con respecto a visitas en el Palacio, a implementar ciertas cosas nuevas. Nos decías que tú empezaste, ¿cuándo empezaste? Mejor cuéntanos un poquito de esa labor que has estado realizando. Bueno, para comentarles, llevo 7 meses en el cargo como administrador del Palacio Nacional de la Cultura. Es un espacio súper interesante, principalmente porque creo que todos asociamos la silueta del edificio con un pues, logo de gobierno, ¿verdad? Un gobierno nefasto en su momento, ¿verdad? Pero también un gobierno que nos hizo despertar y salir a las calles. Y pues después de pasar tantos años en las calles frente al Palacio Nacional exigiendo derechos, exigiendo mejores condiciones de vida, menor permeabilidad a la corrupción, mejores condiciones de salud, educación y saneamiento, hoy estar dentro del Palacio para mí es casi que un trauma, digamos, como ese espacio que no te imaginaste estar. Pero también es una oportunidad para resignificar el espacio, para darle la oportunidad a más jóvenes, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que crean en ese espacio como parte del patrimonio. Y digamos, como decías, tratar de abrir el espacio no es fácil, pero creo que la consigna es muy clara, que es democratizar los espacios públicos para que los y las guatemaltecas tengan acceso a espacios dignos y de calidad, porque pues no es secreto para nadie que tenemos que pasar nuestros sábados y domingos en un centro comercial en ausencia de centros culturales, de actividades públicas, de danza, cultura, arte, y pues creo que el Palacio tiene que ser ese espacio para que hoy todos podamos tener el acceso al ocio, a la recreación, a la cultura como un derecho humano y no como un privilegio. Claro, definitivamente. Y cuéntanos cómo es que crece tu interés, cómo es que conviertes tu quehacer en algo también parte de ti, pero algo que también tiene impacto en la sociedad. Bueno, dentro del cargo. Sí, claro, dentro del cargo, en tu vida. Yo creo que es importante entender algo. Uno nunca va a estar listo para un puesto público, jamás. Pero uno cuando está en un puesto público tenés que ser sincero y ser concreto, tenés que ser una persona, hombre o mujer de Estado. Y entonces una visión de Estado es claramente tener una política y un proyecto de lo que tú tienes de formación y lo que tú piensas y crees, trasladarlo y extrapolar esas prácticas al trabajo. Entonces, mi práctica de vida ha sido democratizar los espacios, abrirlos para otras personas y hoy no puedo dar marcha atrás en un espacio como el Palacio Nacional. Esto sumado también al interés de las autoridades, tanto el presidente como la vicepresidenta, que este espacio también sea un espacio de diálogo y convergencia, ¿no? O sea, el espacio es creado por un dictador en la época de los 40 y hoy pues tenemos, se moriría otra vez de ver que tenemos niños jugando ajedrez, personas de la diversidad, los pueblos originarios haciendo propio ese espacio. Entonces mi interés es reconocer de que como guatemaltecos merecemos
y merecemos pensar que son niños y niñas, adolescentes y jóvenes, de hecho, principalmente las siguientes generaciones, entren al palacio y sientan que se merecen el espacio para hacer su lugar de trabajo. Es decir, pensar de que vos, que tú, que todos, que quienes nos escuchan merecen ser ministros, ministras de Estado, presidentes, presidentas, secretarios o secretarias de Estado. ¿Por qué no? Claro, y tocabas un tema muy, muy importante, ¿verdad? De que dar la oportunidad a todo mundo, no que sea una oportunidad tan selectiva, sino que pueda ser a cualquier persona, como bien sabemos que son elecciones populares, ya lo tocabas tú el tema. Y quisiera que tú, por el mismo cargo que tú tienes a tu tan corta edad, ¿alguna vez te imaginaste estar en un puesto como el que estás ahora? Pues la verdad es de que no, porque mi vocación no ha sido trabajar para el Estado. O sea, es primera vez que trabajo para el Estado. No digo que es la primera vez que trabajo con el Estado, porque desde sociedad civil y desde pues, instituciones de cooperación internacional tuve la oportunidad, digamos, de incidir sobre el Estado, pero nunca en una relación de poder tan directa. Entonces, es bien diferente ahora ya estar del lado donde decidís, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, un tema tan básico, decidir que ahora los fines de semana haya recorridos. Esa es una decisión, ¿verdad? Es una decisión que le cuesta al Estado dinero, pero es una decisión que también lo agradecen los niños, las niñas. Por ejemplo, en el caso más cercano que tengo en la memoria, los scouts, que ahora los scouts como se juntan fines de semana, ahora hacen planes para ir al Palacio Nacional a las actividades, a pintar, a hacer recorridos, a ver las exposiciones. Entonces, obviamente uno nunca se imagina estar en un cargo así, ni siquiera, o sea, a menos que sea tu plan de vida. Mi plan de vida es la universidad pública, por ejemplo, pero hoy que nos toca estar acá tenemos que ser coherentes con el discurso y esa coherencia es extrapolar nuestras ideas y nuestra, como ese sueño, ¿verdad? Que tenemos y tal vez puede ser como muy iluso, muy utópico, pero trasladar como eso que desearíamos ver para nosotros cuando éramos chiquitos a los demás, creo que es lo que quisiera transmitir. Entonces yo sí estoy soy muy entregado con lo que hago porque quiero que la gente sepa que ese espacio es suyo. Claro, claro, sí. Definitivamente. Y creo que tú tocas muy bien los temas de cómo van cambiando las generaciones y cómo también los espacios deben ir cambiando con las generaciones, Exacto. cómo el relevo intergeneracional también es fundamental para que los entes puedan funcionar de manera que también nos sirvan a la población en cuanto a cómo vamos evolucionando. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el Bueno, relevo? el relevo generacional es un tema complicado. Aún tenemos mucho adultocentrismo, ¿verdad? O sea, una de las cosas interesantes es de que hay ciertas autoridades, e incluso hay cierta parte del equipo que no piensan que una persona joven pueda llegar a cualquier puesto de toma de decisión, ¿verdad? Ese es un primer plano. Menos si eres mujer, menos si eres una persona de la diversidad, una persona indígena o una persona con discapacidad, siempre hay un sesgo, ¿verdad? O sea, siempre hay un no se puede. Pero, por otro lado, creo que también hay mucha permeabilidad de muchas personas dentro del Estado, trabajadores que llevan muchos años, porque por ejemplo en el caso que yo tengo, ¿verdad? Han sido muy maltratados. Entonces cuando llega una Claro. autoridad que es más amable, que saluda, que tal vez reconoce las preocupaciones familiares que tienen los demás, entonces son más empáticos, ¿verdad? Entonces yo creo que el relevo generacional en este momento es una oportunidad que tenemos para hacerlo. Nunca la tuvimos durante mucho tiempo, digamos, desde los años 70 hasta los años 2010, 2015, nunca existió ese relevo generacional, pero hoy vemos en el Congreso nuevos aires de personas que pues son jóvenes y que tienen ideas e ideales más frescos, digamos, y como bien dices tú, así como cambian las generaciones y el tiempo, tienen que cambiar los espacios. Entonces, en este momento creo que hay una oportunidad, no es fácil, ¿verdad? Y créanme, un error de cualquier joven en un puesto de toma de decisión es un error que más jóvenes van a sufrir en el futuro, ¿verdad? Un claro ejemplo de eso es que en algún momento hubo un Dipukid, por ejemplo, y ahora cualquier diputado joven lo nombran Dipukid de una forma despectiva
Y entonces ese es un sesgo generacional. Para nosotros que traemos pues conceptos, ideas, digamos, más relacionadas con temas de derechos humanos, con temas de género, con temas contra la discriminación, el racismo, el machismo y el clasismo, creo que tenemos una oportunidad de construir un Estado y un gobierno que sea mucho más abierto a las demandas sociales, ¿verdad? Y que permee precisamente las voces de los jóvenes en estos espacios. Definitivamente. Claro, Kevin, y realmente, hablando un poquito cambiando un poco el tema, me llama la atención el hecho de que mencionabas de cómo cambian las generaciones, porque yo recuerdo historias de mi papá, de mis abuelos, que ellos se conocían la biblioteca, se conocían la hemeroteca, el Museo del Ferrocarril, todos los lugares turísticos de Guatemala. Sin embargo, me llego a topar con la sorpresa de que nuestra generación conoce muy pocos lugares turísticos de Guatemala, y no solo no los conocen, sino que tampoco nace en ellos el deseo de querer aprender de su país. Conozco personas que prefieren ir a pasear y a visitar otros lugares que conocer su propio país, y que incluso yo pude haber sido una de esas personas. Yo viajé y luego, estando de viaje, me entró y dije, oh, yo conozco más este lugar que conozco Guatemala, y me dio pena, la verdad. Y pues ahora me dio vergüenza, te soy honesto, pero es una realidad que los jóvenes vivimos, que nuestra generación está viviendo, y que las futuras generaciones están en peligro también de tener eso. Tú como joven, y también por el cargo en el que tú estás, ¿cómo ves esa adversidad hacia que podamos conocer más, que querramos los jóvenes, pues conocer el palacio, conocer todas las cosas turísticas importantes de nuestro país, porque son importantes conocerlas? Totalmente. De hecho, hay un tema interesante. Para empezar, yo no soy parte del Viceministerio de Cultura. Eso lo quiero dejar muy claro, porque la gente piensa, es de cultura, ¿verdad? Pero no, yo pertenezco al Viceministerio de Patrimonio. Y es que una de las cosas que tenemos como ciudad y como país en general es de que nos falta mucha identidad, ¿verdad? Claro. Principalmente el capitalino. O sea, si no sos futbolista y sos crema o rojo, si no sos de San Carlos o Cucurucho, tus signos de identidad son muy limitados, digamos. O sea, ¿con qué te sentís identificado que no sean esos tres elementos en la capital? Un mitamal. Bueno, pero ahí hablamos más de general, algo más gastronómico que puede aplicar general. Uy, me la pones difícil, pero... Es que no es fácil, claro, ¿verdad? Porque es como, no es como otros países que su palacio nacional es su palacio, exacto, su biblioteca es un emblema de conocimiento. Entonces, en nuestra situación, lamentablemente, hemos sido, pues digamos, el detrimento de los niveles de educación en todo nivel, digamos, y a todo nivel de sistema, ha ido en detrimento de la identidad nacional. Y un claro ejemplo de eso es que no reconocemos esos valores estéticos, artísticos, culturales, pero también políticos y sociales de nuestros elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y un tema que tocaste importante, la Biblioteca Nacional, eso pertenece a patrimonio. Claro. Es una biblioteca preciosa, ¿verdad? Y tal vez nosotros decimos, y yo he visto muchos compañeros que tal vez hay un sesgo, digamos, de conocimiento, y dicen, es que la Biblioteca El Salvador es una cosa fabulosa, ¿verdad? Pero cuando encuentro investigadores internacionales que me dicen, yo no sé qué ven en esa biblioteca, es bonita, pero la verdadera biblioteca de Centroamérica está en Guatemala, porque tiene documentos históricos, documentos que datan del 1600, documentos que tienen siglos, ¿verdad? Y que tienen, pues, que están escritos en diferentes lenguas e idiomas, ¿verdad? No solo en latín o en francés, sino por ejemplo, yo vi una Biblia políglota que está escrita como en 20 idiomas. Entonces, cada capítulo de la Biblia era un libro como este vuelo. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como juventud es que no tenemos esa señal de identidad, ¿verdad? Y nos falta la identidad para reconocer nuestros valores como sociedad, pero también nuestra historia, y reconocer que nuestra historia está marcada por momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero que también son parte de esa historia que nos heredan nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez de lucha en algunos casos, y en otros tal vez un poco más de miedo y temor,
pero reconocer que nuestro patrimonio cultural, natural, tanto tangible como intangible, son importantes para la construcción de la identidad, es primordial. Y principalmente porque quisiera creer que cuando nos dicen que somos una generación de cristal o una generación con poco conocimiento, es porque tal vez lo que no ven es que sí somos una generación de cristal porque somos más transparentes, más maleables, pero también tienen razón, somos una generación que nos desvinculamos de nuestros orígenes y que quisiéramos en algún momento tener lo que tenemos a la vista en un TikTok porque creemos que nos merecemos tener lo que tienen en Estados Unidos, en Europa, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, claro. ¿Verdad? Entonces, sí. Yo en lo personal les aseguro, y ojalá que no sea así, que mucha gente que nos escucha ni siquiera conoce Caminal Juyú. Seguramente. ¿Verdad? El Palacio, tampoco. El Palacio. Sí. A ver, examen. No, y yo coincido mucho contigo en el hecho de que mencionas que estamos desvinculados de nuestra identidad, pero creo que también esto tiene mucho que ver a cómo el Estado ha marcado esta identidad. Porque ahorita que tú dices, mucha gente no conoce Caminal Juyú, sí, pero cuando hay gente en ocasiones que va a conocer Caminal Juyú, creo que no lo hacen con el debido respeto. También. Y lo digo desde el sentir, porque he estado ahí, porque he estado presente y porque creo que también hace falta que el Estado mismo reconozca la identidad, pero no desde el ser el patrono de la identidad, sino el dejar ser la identidad, el dejar fluir la identidad. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo crees que debería ir evolucionando y cuáles son las soluciones que como jóvenes deberíamos ir implementando para no ver a la identidad como algo también instrumentalizado o como un objeto o como algo también desde el racismo y la discriminación? Porque en ocasiones también desde esa forma se marca. Mira, es súper difícil. O sea, yo una respuesta no te voy a dar porque si no me van a funar en redes. No, lo que pasa es que es muy difícil la construcción de la identidad. Claro. O sea, por ejemplo, y te lo pongo tal cual, este año se cumplen los 500 años, se conmemoran los 500 años de la invasión, ¿verdad? Exacto. De la conquista, la dominación española, como lo quieran ver. Pero digamos, una de las cosas, y el libro Fue una cosa temible verlos venir, las crónicas de la conquista desde los pueblos originarios, que busca esos documentos, pues digamos, escritos por los pueblos, ¿verdad? Que fueron como ese acervo cultural para preservar su cultura y su historia. Entonces, este libro es muy claro en los primeros capítulos e interpela y dice, así como cada 15 de septiembre se celebra la independencia, digamos, se celebra pues el acta de la emancipación política y social, así todos los febreros de cada año el Ministerio de Educación debería, y interesantísimo porque interpela al ministerio, ya viendo que ya hay un nuevo gobierno o que estaba en proceso, ¿verdad? Interpela al ministerio a que todos los febreros conmemore, reconozca, traduzca y elabore documentos que hablen de la conquista, pero de una conquista, digamos, para que sea en todos los sentidos una propuesta de reconocimiento de qué es lo que pasó y cómo podemos construir ese nivel de autoidentificación con esos elementos, pues digamos, en algún momento negativos, ¿verdad? Entonces, construir identidad en un país como Guatemala es difícil, porque para empezar, tú hablas la identidad y tenemos que hablar de las identidades y de las culturas, claro. Porque tu identidad es muy diferente a la mía, pero podemos tener un elemento en común, ¿verdad? Que es el sistema nacionalista o es en algún momento alguna serie de elementos. Pero, por ejemplo, yo creo que no podemos decir que hay que obligar principalmente a los pueblos a sentirse orgullosos de su país, por ejemplo, cuando muchas veces el propio Estado y gobierno les ha quedado de ver. Claro. Entonces, del sistema clasista, racista y machista que hemos manejado, ¿va? Esto va a salir mucho en redes, ¿va? Pero te voy a decir seguramente algo. La mejor forma de construir identidad de nuestra generación es sentirnos orgullosos del país que venimos y poder decir y saber de que nuestro objetivo como generación
no es irnos del país, porque mucha gente Claro. sueña con irse de este país y decir yo quiero ser grande e irme a estudiar fuera del país y quedarme allá. No, yo lo que les diría a quienes nos escuchen y sean más jóvenes que yo es que construyen su identidad a partir de creer que este país puede superarse a través de una generación que es más consciente de su rol social. ¿Verdad? Claro, Kevin. Y Muy fíjate difícil, que perdón. es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque existen muchos límites que se ha dado pues, en las generaciones culturales, y a base de eso existe también mucho malestar también de parte de la población, que incluso puede generar mucho rechazo a muchas cosas. Y que parte de eso también surge el, ¿para qué voy a vivir en Guatemala si ahí solo problemas hay? Claro. Y a veces puede de que la persona que lo dice no porque tuvo problemas, sino que se ha vuelto algo que, como se lo dijo tal, entonces lo cree tal y se lo dice a otro y se lo comparte y lo comparte y lo comparte. Y ese es el problema realmente que nos enfrentamos, porque hoy en día es muy difícil ver a alguien que dice, no, yo amo mi Guatemala, yo me quedo aquí en mi Guatemala, sino que, como tú lo decías, hay muchos que prefieren buscar el sueño, por no mencionar el continente, el sueño en otro lado, ¿va? Y mejor pues salen del país con peligros, no sabiendo que pueden no regresar y que se vuelve un problema. Pero aterrizando de nuevo al tema, parte de la labor que tú ejerces en la apertura que estás haciendo en el Palacio, cuéntanos un poquito sobre qué es lo que quieres implementar o, por ejemplo, tu equipo de trabajo quiere implementar como para que sea algo llamativo para que el pueblo conozca más del Palacio, para que sienta una apertura mejor y que también creo yo que eso también es algo que va a sentir uno representado al ver todas estas cosas y que ayudan a que uno diga, ah, no, mi Palacio es chilerón. Em, Mira, la verdad es de que, como te digo, uno tiene que pensar en un proyecto de Estado, ¿verdad? O sea, y un proyecto de Estado para mí es dejar establecido que, por ejemplo, todos los fines de mes haya un concierto de música más popular y más contemporánea. Dejar que la primera semana de cada mes haya una película, o sea, que en el Palacio haya cine. Dejar establecido que cada mes hay, cada viernes, digamos, cada 2 viernes hay una tarde de arte en el Palacio. O sea, yo creo que ese es el proyecto en general, ¿verdad? Que la gente sepa que ese espacio es suyo, Claro. ¿verdad? Porque un día no voy a estar yo, ¿verdad? O sea, y a veces ese es el problema que tenemos en la mayor parte de instituciones, que no son proyectos de Estado, son proyectos personales. Entonces, un proyecto de Estado es que la gente sienta que el espacio es suyo y que se apropie de él y que le demande y le exija a quien esté en el cargo y a los que vengan, digamos, que abra el espacio y que lo mantenga abierto para la gente. Esa es una primera idea. La segunda es que sí quiero trabajar en restablecer aquellos elementos de conservación de patrimonio, que creo que es un tema también un poco, digamos, desgastante, un poco tal vez no tan atractivo, pero el principal y que lo estamos implementando como una práctica tal vez un poco que necesita evolucionar un poco más, es que queremos que los colegios, que escuelas públicas lleguen, pero le estamos cambiando el discurso al Palacio. Es decir, es la museografía, el discurso museográfico que se hace a través de los guías, ya no es este es el Palacio de Jorge Ubico, que era lo primero que escuchábamos, ¿verdad? Que era un dictador, por cierto. Entonces, ya no más idealizar las figuras de dictador como una propuesta del Estado, sino hay que decir las cosas tal cual como son. El Palacio Nacional es un edificio emblemático del país, construido en la época del dictador Jorge Ubico, pero en menos de un año trasladado a la primavera democrática de Juan José Arevalo Bermejo, ¿verdad? Y que evidentemente durante 80 años ha sido la sede de diferentes escenarios políticos del país. Entonces, tal vez los niños no lo van a entender, pero cuando les decís que ese espacio es de ellos y cuando les decís que ese espacio es para que ellos en algún momento lleguen a ser funcionarios del Estado, tal vez no les va a caber en la cabeza
todo, pero tal vez les va a caber ilusión. Entonces, yo creo que si algo puedo dejar en un periodo tan corto como el que estamos, es la ilusión de niños y jóvenes de pensar que van a regresar un día a ese espacio como funcionarios públicos. Eso es mi match. Claro que sí. Sí, y creo que ahí viene, tú lo mencionas bien, ahí viene desde la propia educación, desde cómo en los centros educativos se va hablando de eso y cómo también en los centros educativos se menciona, porque yo personalmente no recuerdo que en algún momento me hayan dicho mis maestros, algún día vas a tener que ser servidor del Estado, por ejemplo. No, no recuerdo eso. Entonces, No. por eso digo la importancia de abordar estos temas desde también el conocimiento, ¿no? Y no únicamente vas a ser servidor o vas a trabajar de tal cosa, sino, como lo mencionábamos, de la propia identidad, de la propia cultura, pero siempre hablándolo desde el respeto, desde el conocimiento, y creo que ese es un gran reto. Sí, demasiado. Definitivamente. Pero bueno, tú, ¿cómo visualizas a la juventud? Porque claro que sabemos que hay muchas caras de la juventud, digámoslo así. Jóvenes que quizá no están interesados en política, pero jóvenes que quizá sí están interesados en política. O jóvenes que están interesados en hacer un cambio, pero que no saben cuál es la vía. Claro. ¿A ti te interesa la política? Sí. Digamos, ¿a vos? Sí, sí. Sí. Digamos, es que a veces pensamos que la política es la antítesis de ser un buen ciudadano, ¿verdad? Cuando debería ser todo lo contrario. Ser político o que te guste la política es ser un ciudadano informado. Es un ciudadano que sabe y piensa en sus derechos y los derechos de los demás. Entonces, y es lógico y es normal que a la mayoría de jóvenes no les interese la política, porque tienen una historia detrás donde a la familia le han dicho y sigue la percepción que meterse a política es peligroso, pero que también meterse a política es innecesario, ¿verdad? Como que somos ajenos a todo lo político que pasa en el país, y eso no es cierto. Pero nosotros creemos, y al menos yo creo que hay un tema importante cuando hablamos de política, que si todo es político, tratemos que las cosas que hacemos, aunque no sean políticas, tengan un discurso político, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, estoy muy comprometido para que cada exposición de arte que se haga, muy pequeño, muy grande, que cada danza que se hace en el palacio, para que cada recorrido tenga una narrativa que promueva que desde la cultura, desde el arte, desde el enfoque de derechos humanos, sientan que es un derecho y en el momento en que sepan que son derechos o en el momento en el que se sientan identificados van a entender que también eso es hacer política, porque los artistas también hacen política, ¿verdad? Entonces, y se nos olvida que los artistas no solo es algo bonito, porque el arte es precioso, te cautiva, te libera, te emancipa, pero eso es política, porque libera ese poder hegemónico que durante mucho tiempo te ha tenido atado como ser social. Claro, y parte... Es que yo no sé si tal vez soy muy, muy bravo, perdón, muy enojado. No, No, estás hombre. centrado en tu discurso. Te inspiras y por eso no Me te queremos inspira. interrumpir, queremos que Ajá. llegues a tu máxima expresión. Exacto. Pero Kevin, mira, tocabas un tema muy importante de que hay varias cosas que se implementan, por ejemplo, decías de la danza, de los conciertos que se están dando ahora, y quisiera hacerte la pregunta derivada de que hoy en día nos vemos envueltos a que el avance de la tecnología ha sido muy grande y que pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar ahora y que quería preguntarte si tú has pensado, por ejemplo, implementar algo tipo visitas virtuales o cualquier cosa en cuestión de tecnología que tú consideras que podría ser viable y que podría ayudar. Sí, mira, lamentablemente el Estado sigue siendo un elefante blanco, ¿verdad? Un poco lento y burocrático,
y acomodar los tiempos de nuestra gestión es un poco más complicado de lo que parece. Pero sí, efectivamente, estamos en proceso de levantar algunos videos y recorridos con drones, ¿verdad? En algún momento, y espero yo, va a ser como un plus. Dos ideas que quisiéramos hacer es realidad aumentada dentro del Palacio Nacional, es decir, que las personas con su QR puedan venir, leer el QR y ver como en movimiento el propio palacio, o sea, que el propio palacio te cuente la historia sin necesidad de tener guías, ¿verdad? Lo de los drones, QR, pero también quisiéramos tener una plataforma digital, digamos, es decir, la construcción de la página, rehacerla para poner ahí el tema de la información de recorridos y lo que quieran, pero algo importante que es democratizar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, hacemos foros y queremos que los transmitan en vivo. Hacemos, por ejemplo, estamos escaneando todos los planos originales, ¿verdad? Entonces, como creo que el patrimonio es un derecho, queremos que estén escaneados y que sean de uso abierto para que la gente los pueda visitar, hacer renders, hacer lo que ellos quieran. Entonces, digamos, yo creo que las tecnologías son un elemento democratizante, pero en el estado en el que vivimos es un poco complejo poder hacerlo fácil, digamos, o sea, hacer más ágil el proceso. Yo espero que ese proyecto sea el último de este año, que esté construido al menos para empezar a ser implementado el siguiente año. Pero pues también dependo mucho, no de presupuesto, sino de cierta voluntad de ciertos actores que a veces no comprenden como que ese proceso de que la tecnología también conlleva una inversión, porque lamentablemente sí es un poco alta. Y pues ojalá en el siguiente año, si es que pues me mantengo en el espacio, me gustaría democratizar, dar un siguiente paso y sacar el palacio del palacio, que es meterlo en el camión que tenemos con tecnología, ¿verdad? Con una mesa con realidad aumentada, con un libro con pop-up gigante que pueda ser una mesa de 2 por 3 metros, digamos, y que pueda irte a una comunidad a enseñarles, miren, ustedes tienen un edificio donde quiero que ustedes en algún momento lleguen y pues que conozcan, digamos, pero claro, eso es más complejo. Claro. Pero es un sueño que debe ser vigente. Y ahí va mi siguiente pregunta, que era, ¿cómo? Claro, estamos haciendo esto, estamos promoviendo esto, y las personas que viven aquí en la ciudad lo están aprovechando, pero ¿cómo hacemos que también alguien que vive en Petén pueda aprovecharlo? Alguien que vive en Santa Rosa pueda aprovecharlo. ¿Cómo hacemos que sea un espacio que al final no lleguemos a caer en la misma exclusión? Mira, no, y esa misma pregunta me la hacía otra persona, me decía, es que tenés que irte a las comunidades, y le digo, es que el problema es que mi trabajo es ahí, ¿verdad? No lo puedo sacar, pero tenía toda la razón, es mi obligación pensar cómo democratizar y abrir el espacio a otros sectores. Entonces, 3 cosas que hemos estado haciendo como para hacerlo más accesible, digamos, en términos generales. Hablamos con algunos representantes de mercados, porque una vez al mes ellos fumigan los mercados, ¿verdad? Y ese día es un día de pérdida para ellos, y les digo, es una buena oportunidad para la cultura, es una buena oportunidad para que los niños de hijos que trabajan en el mercado tengan acceso al patrimonio. Entonces estamos tratando de atraerlos a ellos una vez al mes, ¿verdad? Las personas que llegan a la plaza central a vender sus artículos que usan los días domingo como una plaza de ventas, hoy que está abierto sábado y domingo, les hemos invitado a entrar. Pero además de eso, hemos estado contactando a universidades públicas y privadas de todo el país, ¿verdad? Para que ellos lleguen a Palacio como un ejercicio universitario, ¿verdad? Me gustaría que fuera a nivel primario, claro, a nivel secundario, pero lamentablemente los recursos son mucho más escasos. En cambio, en la universidad creo que hay una apertura más, y un claro ejemplo, el 29 de septiembre van a llegar 145 personas de CUNOCO, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y una de las consignas es, queremos un espacio para darles una charla y no tenemos, pero vamos a usar el patio, ¿verdad? Y les vamos a contar un poco de por qué los abogados en este país deben de ser,
pues un elemento fundamental para la construcción de un Estado que sea realmente democrático. Entonces, hacerlo como parte del recorrido Sí. y hacerlo con un grupo de universitarios de Occidente, es decirles a ellos que no tienen el palacio en su territorio y que llegan a él para conocerlo, que ese espacio también es un espacio para la construcción de mentes mucho más éticas y democráticas. Claro, súper, eso está súper. Y como lo decías, son retos, ¿va? Porque al final todo requiere, primero, dinero, segundo, voluntad, tercero, aunque van a haber muchos opositores, ¿verdad? Tratar de tener las estrategias mejores. Y por eso te lo recalcaba, porque quisiera preguntarte tú, a lo largo de estos 7 meses que nos decías que estás ahí, ¿cuáles han sido los retos, no solo tanto en la labor de tu trabajo, sino como joven? ¿Te han llegado a limitar por ser joven? Claro. Bueno, dos cosas. Yo creo que y no es el sesgo de mansplaining en ese sentido, pero es que yo creo que el dinero no es un problema. Yo creo que el mayor problema es la voluntad, ¿verdad? Porque el Estado no tiene todos los recursos, digamos, el gobierno, perdón, no tiene los recursos, pero el Estado sí, ¿verdad? Entonces, yo he recibido apoyo de personas que me dicen, miren, yo quiero venir a tocar aquí un concierto, ¿verdad? Y le digo, mire, yo no tengo para pagarlo. Entonces me dice, es que yo no le estoy pidiendo dinero, yo le estoy pidiendo que abra el espacio para yo como artista pueda hacer un concierto gratuito para la gente. Entonces yo ya pongo a mi equipo a trabajar, hacemos el diseño, planificamos y te aseguro, mira, una de las cosas más importantes de esta administración, todas las actividades de Palacio son gratuitas, no hay nada pagado y nos ha costado mucho, pero es que el dinero no tiene que ser una limitación, jamás, jamás, tiene que ser la fuerza de voluntad. Esa es la una. Y claro que hay un sesgo por ser joven, digamos, porque creo que normalmente el Palacio, los administradores y administradoras anteriores han sido pues gente mucho más experimental en la administración, pues hijos de políticos, ¿verdad? Obviamente, o sea, nepotismo, be like. Han sido, o sea, de todo tipo, ¿verdad? Hay desde técnicos hasta políticos que han sido administradores. Ninguno visible. Si ustedes se recuerdan en su historia, jamás han visto a nadie visible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les interesa la visibilidad, porque no les interesa hacer algo más de lo que les son sus funciones. Entonces yo creo que el primer reto era que la gente te reconozca como jefe siendo una persona joven. Claro. Porque para muchas personas que tienen mucho tiempo ahí y que no han visto a alguien que tenga un joven que llegue y le diga, mire, necesito que me apoye con tal cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, para ellos es chocante, primero, que uno lo haga con amabilidad y segundo, que sea alguien que sea quizás que me triplique la edad. Sí. Entonces, y en el Estado el problema es de que si tú te enfrentas a cualquier cargo público, ser joven es una limitante porque creen que sos el que saca las copias. El que sirve el café. El que sirve el café, ¿verdad? Y entonces te ningunean. Ajá. Y entonces el primer reto es cómo te pones al nivel de los demás a decirles, yo hoy tengo la batuta, sin importar la edad ni cualquier otro factor, ¿verdad? Aunque la edad es, creo que la más determinante, ¿verdad? Claro. Y es que, digamos, ir de traje sastre, ir así, elegante. es un disfraz. Porque la verdad es que yo preferiría ir a veces con mis zapatos, digamos, mis zapatos viejitos, con una polo, algo más fresco, digamos. Pero sí hay un tema del sesgo de cómo te ven, te tratan. Claro. Si sos joven y tenés unas fachas, o sea, la verdad es que... Te van a decir, lleves esta taza, por favor. Mire, me va a sacar las copias, por favor. Sí, así como te ven de pies a cabeza. Aquí no puede pasar. No, y te voy a decir algo. ¿Y sabes quiénes son más difíciles? Las personas que ven el tema de seguridad del palacio, porque hay ciertos niveles de seguridad ahí. Entonces, para ellos era chocante ver que un joven tuviese que pasar por los mismos filtros que ministros y ministras de Estado o que otra gente, ¿no? Entonces era así como, ay, ¿verdad?
incluso me decían, mira vos, así como Ajá. vos, no sé qué, ¿va? Despectivamente. Entonces yo me recuerdo que de las primeras veces me dicen, mire, es que usted tiene que no sé qué. Y le digo, momento, a mí me trata con respeto, porque para empezar, no soy su amigo, ¿verdad? Para que me trate así de, mire, no sé qué. Ujú. Entonces sí hay un tema de que la gente no te respeta por ser joven, ¿verdad? Entonces, y te hace tener carácter. Lamentablemente, porque yo quisiera ser mucho más amable a veces, pero la gente es muy grosera, Sí. ¿verdad? Te toca sacar ese carácter, Ese impulso, ese ¿eh? impulso. Ese, Conmigo no. ese joven seguro de sí mismo, Ajá. ¿verdad? Sí, Sí. pues sí, van a decir para un joven valiente. Pues sí. No, sí. Y bueno, dinos, ¿cuál es ese mensaje que tú quieres transmitir directamente a la juventud de Ya. cómo vamos a tomar ese liderazgo jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el cambio que viene? Y centrémonos en el cambio que ya se está dando, Y, pero con Claro. responsabilidad. y que también, como lo decías, que se van a topar con muchas adversidades generacionales, así como tú lo decías, muchos choques, que a lo mejor puede de que los desprecien en algunos casos, pero ¿qué mensaje les puedes dar tú a esos jóvenes como para que no se desanimen o para que tomen la decisión? Porque existe mucho de que hay jóvenes de que no se quieren animar ni a participar. Lo vemos en las elecciones pasadas, que el porcentaje de empadronamiento fue muy bajo en jóvenes, y que tampoco tienen el ánimo y el deseo de querer involucrarse en sus sueños, en sus metas, y mucho menos en un puesto público. Bueno, me voy a dirigir allá, a esa cámara. Tú, una joven que escuchas. ¿No? Bueno, primero, y creo que es fundamental, ¿verdad? Y eso se lo digo a ustedes, lo digo a todos, ¿verdad? Y va a ser poco chocante. Nadie te va a regalar nada. Nadie, ¿verdad? El poder se toma y se asume, ¿verdad? Y se toma, hay una frase, digamos, que dice mucho, pues, mi papá de crianza, y dice, hay que tener la fuerza del poder y no el poder a la fuerza, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que los jóvenes tienen que entender de que hay que tomar el poder por los medios que tenemos que tenerlos, que son las vías democráticas. Ese es el primer mensaje. El segundo, que no se desanimen si son artistas, si son intelectuales, académicos, si son deportistas. Los cambios se tienen que dar. No son fáciles, son bien trabajados, digamos, pero una sola oportunidad que te den en esta vida basta para demostrar que puedes hacer cambios sustanciales en una sociedad que no ha tenido cambios durante mucho tiempo. Número 3, yo esto es lo que soy y lo que yo quiero ser en un futuro. Creo que si algo tenemos que pensar los jóvenes, no importa si sos una persona que no ha estudiado, que está estudiando en una universidad privada o que sos una persona que no le interesa, digamos, continuar, pero hay que defender las instituciones públicas, ¿verdad? Y principalmente a mí, mi alma mater la defiendo. Entonces, para los jóvenes que nos están escuchando, hoy tenemos una oportunidad de una universidad para mi país, una universidad pública que reconozca que las verdaderas transformaciones sociales se van a hacer cuando entendamos que necesitamos una sociedad mucho más educada y con un sentido de mejorar esta sociedad, ¿verdad? A nivel intelectual, social, político, cultural, económico y ambiental. Y eso solo pasa con una universidad fuerte y que tenga valores inventados de tener egresados que hagan un cambio en esta sociedad. Entonces, una mejor universidad para una mejor sociedad, no importa de dónde seas. Tenés que pensar que la educación superior universitaria es la única vía para desarrollar un país que no ha tenido las oportunidades de crecimiento económico. Claro, muchas gracias, Ken. Y para ir finalizando, si pudieras
dejar aquí a los que te quieran seguir, que te admiren, que le den like a tus historias y todo Que ahí. sigan lo que haces. A las historias. Las tuyas y también pues del Palacio, como platicamos, Claro, ¿verdad? de lo que están haciendo de ya. todo lo que Sí. están haciendo. Sí, pues nada, primero también decirles a quienes, porque lo voy a tallar en mis redes, que sigan a Con Vos, que sigan a Contexto Please, Contexto ¿verdad? Please. Porque seguramente tal vez mi mensaje no va a ser el mejor, ni el primero, ni el último. Hay muchos más jóvenes que están haciendo cosas maravillosas. Ustedes, la Claro. verdad, yo te conozco porque todos dicen Melissa Chan, yo te Ay, no conozco te por tu creo. trabajo en la universidad. Pública, por cierto. Entonces yo creo que hay jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, bien Gracias. chileras, chispudos, cabrones, como quieran llamarlo. Entonces yo creo que si nos seguimos entre todos, podemos Claro. también tener una red más amplia Sí. de un futuro más comprometedor. Yo espero ver, o sea, y les juro, yo cuando veo personas así como ustedes y como otros que me topo, quisiera en algunos años ver que son funcionarios de nivel, ¿verdad? La siguiente secretaria del Senacit, por ejemplo, ¿verdad? Los siguientes magistrados de la corte, jueces. Entonces, porque creo que son personas que tienen mucha ética de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso me gusta. Y pues para quienes me quieran seguir, mi nombre es Kevin Segura. En todas las redes aparezco como Kevin Segura, KC Segura o Kevin C Segura. Entonces yo creo que no se confunde mucho, ¿verdad? Igual para los artistas principalmente, si hay propuestas, Claro, sí. pero también a los colectivos ciudadanos, Sí. yo creo que el Palacio, que es el kilómetro cero, tiene que ser el espacio para desarrollo social también. Así que síganme en mis redes, sigan el Palacio Nacional de la Cultura, estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Y pues la verdad es de que espero verlos en ese espacio que es el centro de la ciudad, el centro del país. Y bienvenidos a Palacio Nacional, como diría Eso. siempre. Bueno, pues muchas gracias a todos. Únanse aquí al canal. Ahora ya tienen la opción de unirse. Por ahí está el link. Únanse, suscríbanse, denle like, compártanlo, mándenselo a todos sus familiares para que lleguemos a más personas. Y si tú conoces a algún joven y necesitas que escuche estos mensajes, también compárteselo directamente a él. Les agradecemos por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Contexto, please.